Ahora me alegro de mis padecimientos por ustedes, ya que suplo en mi carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. Estas palabras del apóstol San Pablo, donde nos dice que él se alegra por el sufrimiento y por el dolor que le ha traído predicar la buena nueva de la palabra de Dios, por el sufrimiento y el dolor que le ha traído el ser predicador de la palabra de Cristo. San Pablo nos ayuda a descubrir que el sufrimiento llevado con amor, mis hermanos, es fuente de redención. Nuestra vida terrena está plagado de dolor y está plagado de sufrimiento. El sufrimiento, mi hermana, sale a cada paso. Nos sale al encuentro en cualquier momento. El dolor, cuando menos pensamos, se hace presente. Y muchas veces podemos pensar por qué sufrimos, por qué se presenta el dolor en nuestra vida, por qué la vida se ha hecho de esta manera. La respuesta, mi hermano, puede estar en el inmenso amor de Jesucristo, que hizo del dolor fuente de salvación. No se nos debe olvidar que es en la cruz del Calvario donde un Cristo llagado, un Cristo con el cuerpo destrozado y con el costado traspasado, pagó tus pecados y los míos. El Señor Jesús, mi hermano, mi hermana, le dio al sufrimiento un sentido de redención, un sentido de salvación. Es el sufrimiento del Señor el que hace posible el perdón de nuestros pecados. Es el sufrimiento de Cristo, es el dolor de Cristo el que hace posible tu salvación. Es por eso que San Pablo se alegra al saber que sus sufrimientos ayudan un poco a la iglesia de Cristo, a que ésta siga caminando, a que ésta siga viva, a que la iglesia de Cristo siga anunciando el Evangelio y que el amor de Dios siga sanando los corazones y las historias de aquellos que se acercan a Él con amor y con arrepentimiento y un deseo sincero de conversión. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando llega el sufrimiento, cuando llega el dolor, nos convertimos en camino de la iglesia. La iglesia es toda ella misionera. La iglesia es un instrumento que el Señor quiso dejar para que saliera al encuentro del hermano, en especial del que sufre y del que pasa por su hora y su noche de dolor. La iglesia debe salir al encuentro del enfermo, al encuentro del que no tiene trabajo, al encuentro de todo aquel que sufre y que pasa su noche de dolor. Es pues el sufrimiento, mi hermano, fuente de salvación. Cuando nos llegue la hora del dolor, cuando nos llegue la hora del sufrimiento, debemos levantar los ojos al cielo y ofrecerle ese sufrimiento, ofrecer ese dolor a nuestro Padre Dios por la salvación de nuestros hermanos. Y de esta manera, mis hermanos, al igual que San Pablo, estaremos completando en nuestra carne lo que le falta a las tribulaciones de Cristo por su iglesia, por su cuerpo que es la iglesia. De manera muy sencilla tenemos la oportunidad de ser colaboradores del Señor, no solamente a través de la predicación de la palabra, no solamente a través del compartimiento generoso de nuestros bienes, sino a través de ofrecer nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades por la salvación de las almas, por la salvación de los hermanos.
El sufrimiento llevado con amor es fuente de salvación. Y nos debe alegrar al saber que somos dignos de sufrir y de contribuir y de colaborar un poco con la iglesia de Cristo. A través de nuestro sufrimiento, mi hermano, a través del dolor, mi hermana, colaboramos en la obra de la salvación. Si estás enfermo, si estás pasando por un terrible dolor físico, moral o espiritual, hoy tienes la oportunidad de ofrecer ese sufrimiento, hoy tienes la oportunidad de ofrecer ese dolor por la salvación de nuestros hermanos y convertir ese dolor en fuente de redención. De esa manera le estamos dando un sentido salvífico al sufrimiento, un sentido salvífico al dolor, y es entonces cuando podemos comprender el por qué la vida del hombre es continuo sufrimiento, el por qué la vida del hombre es continuo dolor. Este sale a cada paso, en cada etapa de la vida hay momentos, hay circunstancias, hay cosas que nos hacen sufrir y que nos hacen llorar. Y en vez de preguntarte por qué a mí, Señor, ofrece el sufrimiento, ofrece tu dolor, y este se convertirá en fuente de salvación, en fuente de redención para los hermanos. Esa es la alegría que nos ayuda a descubrir el apóstol San Pablo. Al final de su vida, él se encuentra con las cadenas del dolor y del sufrimiento. Él sabía que su final estaba cerca y que pronto daría la vida por Cristo. Y él se alegraba al saber que ese sufrimiento se convertiría para los hermanos, para la iglesia de Cristo, en fuente de salvación. Al igual nosotros, mis hermanos, podemos ofrecer ese dolor, para que ese dolor no sea un dolor estéril, un sufrimiento infecundo y muerto, sino que sea fuente de salvación, y al igual que Cristo, y al igual que San Pablo, podamos nosotros también ser colaboradores en la obra de la salvación. De esta manera nos alegraremos en el dolor, nos alegraremos en el sufrimiento. Bendito sea Jesús, bendito sea Dios, que nos permite colaborar en la obra de la salvación a través de nuestro sufrimiento y a través de nuestro dolor, Que tu sufrimiento, hermana, no sea estéril. Convierte ese dolor en fuente de salvación y ofrécelo al Señor por la redención, por la salvación de su iglesia. Que Dios te bendiga y que nos permita ofrecer el dolor y el sufrimiento por la salvación de los hermanos, por la salvación de su iglesia. Que pases una excelente noche, te desea tu hermano y amigo Águila que vuela libre. Bendiciones.